¿Y cómo sacamos a la administración pública de ahí? ¿Cómo sacamos a la administración pública que al final delinea a la política pública? Pues entendiendo que la administración pública no es una máquina prestadora de servicios, sino que es el instrumento de la política. Y por lo tanto, que es la correa de transmisión de todas sus contradicciones y todos sus valores. Y por lo tanto, lo importante de la herramienta de la política es cómo soluciona la pobreza, porque hemos hecho una especie de salto mortal y hemos dicho, cuando las instrucciones pasan a la administración, pues ya lo importante es la eficiencia, ¿no? Pues quizá lo importante es hasta qué punto se resuelven determinados problemas, ¿no? Y también haciendo un juego de palabras, ¿no? En el ámbito de la política decíamos valores e intereses. Esto a veces se asocia a dos de los grandes precursores de la política, ¿no? Platón, que entiende la política como valores. Para Platón la política era perseguir determinados ideales y conseguir generar una sociedad moralmente sólida y con personas moralmente sólidas. Por tanto, lo que hace Platón es el primer gran idealista, ¿no? La política tiene un componente de idealismo. Por lo tanto, Platón es el idealista puro, la cabeza en las nubes, ¿no? Y en cambio, Maquiavelo dice, bueno, pero la política también es acceso y ejercicio del poder, ¿no? Y por lo tanto, el político no es aquel que tiene la cabeza en las nubes, sino el que tiene los pies en el barro, porque el poder se ejerce de la realidad, ¿no? Y cuando se ejerce el poder, pues se toman decisiones o lo que sea, ¿no? Seguramente el problema es que la política es simultáneamente platónica y maquiavélica, ¿no? Es decir, que hacer política es una cosa muy complicada, porque tienes que tener la cabeza en las nubes mientras los pies están en el barro. Tienes que ser maquiavélico y platónico al mismo tiempo. Y esto genera muchas contradicciones, pero se materializan las contradicciones cuando haces una política de pobreza. Es decir, cuando pasas del ámbito declarativo a las políticas públicas concretas, toda esta contradicción del idealismo y el fango es donde te explota en la cara, por decirlo de alguna forma, ¿no? La política pública es aquello que tiene que perseguir un ideal, pero al mismo tiempo reconocer el fango. Los que hacen la política penitenciaria o los que hacen la política social están del fango de la realidad hasta las narices, ¿no? Pero al mismo tiempo no pueden olvidarse de que tienen unos determinados proyectos, unos determinados ideales, ¿no? Esta es una combinación trágica. Antes utilizaba este adjetivo, ¿no? Esto es una tragedia, porque es un desastre, porque nunca vas a conseguir ganarte los aplausos de todo el mundo, porque cuando el político o la política está muy en las nubes, le dicen que no toca de pies en el suelo, y cuando toca de pies en el suelo le dicen que no tiene proyecto, ¿no? Bueno, pues la política tiene que tener las dos cosas. Es lo mismo que la pregunta que hacía Max Weber y que no tiene solución. ¿Cuál es la ética que debe seguir un responsable público político? ¿La ética de la convicción o la ética de la responsabilidad? ¿No? Esa distinción. Estos dos modelos en la ética de la convicción es que los responsables políticos tienen que perseguir sus ideales, aunque para ello tengan que pisotear algunas realidades, ¿no? En cambio, la ética de la responsabilidad es que sus ideales no machaquen a la gente que está pasando problemas, ¿no? Y por lo tanto, primero vamos a ser responsables. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ser responsable o moverte por convicciones? Pues las dos cosas. Y esto es un problema, porque generalmente pueden entrar en contradicción, ¿no? Entonces yo creo que las políticas públicas, por eso, y vuelvo al principio,
todo el tema de la literatura sobre la complejidad, sobre la incertidumbre, sobre los límites, sobre los wicked problems, es bueno que lo recordemos, porque nos habíamos creído que, sobre todo en el ámbito de la administración y la política, nos movíamos en terreno de certezas, de técnicas, y que lo podíamos al final medir todo y mostrar nuestra hoja de servicios. Pues no, nos movemos en contradicciones, nos movemos en valores que no sabemos exactamente cuáles son, y nos movemos en terrenos en los que no todo es medible ni todo es cuantificable. Esto es lo que yo creo que significa politizar las políticas públicas, ¿no? Asumir que nos colocamos en un terreno mucho más incómodo, ¿no? Es como si nos sacáramos la coraza protectora en la que nos hemos metido en los últimos años. Pero nos estaríamos definiendo los límites entonces en términos de capacidades y no los límites en términos de los recursos, no de la escasez, porque de repente cuando vemos que lo que hay es un dispendio del recurso público, un mal uso de los recursos, ya sea aquí o en el sur del planeta, que se dispendian, que se mal usan, que se mal planean, y de repente dices, pues se fueron a la borda todos esos recursos. Pero entonces, los límites te refieres entonces, que es a las capacidades para resolver una serie de problemas. No, estoy refiriendo que cuando... es decir, los límites no son solo de recursos, ¿no? ¿Qué nivel de cohesión social estamos, o de no cohesión social estamos dispuestos a tolerar? ¿O qué... Los límites de los valores. Serían entonces los límites de los valores. Claro. ¿Estaría en juego aquí? Pensando que entonces la política pública es la expresión de los valores, a mí me da la sensación de que entonces lo que hay que pensar es que tampoco hay una, por decirlo de alguna manera, una batería única de valores. O sea, hay distintos grupos de valores y en ese sentido un poco la idea sería reconstruir las ideologías. O sea, me parece que por ahí iría la cosa. Y eso tiene un poco que ver con la desacreditación de la política. O sea, dentro de todo el discurso también hay un discurso anti-ideológico. Y si es que hablamos desde los valores, entonces yo lo veo por ahí y pensando que hay varias baterías de valores. Sí. Pero yo creo que efectivamente lo que nos pasa es que no hay un único valor de referencia, sino que hay muchos. Entonces, Fernando lo pensaba comentar con el tema del agua, ¿no? Cuando tú hablas del agua hay un valor, que es el del crecimiento económico. Hasta qué punto, a través del agua, o limitando el acceso al agua, no estamos limitando el desarrollo de determinadas empresas, de determinadas capacidades, ¿no? Hay valores ambientales. El derecho humano, Hay valores humanos, ¿no? Cuando los agricultores defienden poder regar, es legítimo y tiene que ver con valores, ¿no? En las sociedades complejas que tenemos, pues el valor al crecimiento y el valor a la conservación, por ejemplo, y los dos son valores que existen en el ámbito colectivo, ¿no? Entonces, cuando hagamos una política concreta, tenemos que discutir sobre estos valores y cómo los equilibramos, ¿no? Y no solo sobre el interés de uno y otro, que se dirime en una especie de campo de batalla en el cual siempre ganan los más fuertes, ¿no? Ni escondiéndonos diciendo, no, es que la política hídrica es una cuestión técnica. No es una cuestión técnica, es una cuestión política, es una cuestión de cómo nos repartimos en este terreno, ¿no? Y al mismo tiempo es cierto que luego las ideologías pues servirán para que para unos el equilibrio entre conservación y crecimiento se decante más hacia un lado para otros. Al final, una ideología es dar más valor a una cosa que a otra, ¿no? Pero una discusión sobre valores, ¿no? Yo creo que arreglamos una discusión sobre política y sobre valores y no sobre indicadores científicos. Una política y un debate sobre modelos colectivos y no sobre necesidades individuales, ¿no? Y creo que este es un cierto cambio, porque hemos construido una administración donde
donde parecía que era todo mucho más gerencial, inmediatista, individualizable, inmedible, ¿no? Entonces, la variable, situándolo metodológicamente, la variable dependiente sería esta idea de límite y la independiente sería el tipo de valor. Si este ya no es movible, o sea, hay una idea de que nos estamos moviendo en los límites, pero el límite se va a ir definiendo en función del valor específico. Quizá expresado en términos de causalidad, no sé si es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Asumir los límites significa que yo entienda como ciudadano que tengo una ideología, que yo soy muy ecologista, pero debo también entender que los industriales tienen que progresar. Quizás no. Quizás no. No sé. No, pero es el debate contra el que se enfrentan países que no tienen recursos como Ecuador y necesitan hacer minería. O nos han hecho creer eso. ¿Okay? O nos han hecho creer eso. O sea, al final es No, una claro, pero digo, ese es el debate. Es un debate, pues igual, sí. Es que al decisor le toca probar eso, o sea... Claro. Sí. O sea, pero ¿cómo lo pruebas? Porque la única manera se supone que tenías para argumentar y que no fuera tachado de ideológico era argumentar de manera causal. Es decir, que tú me demostraras y me dijeras que tienes los argumentos suficientes para decir que haciendo A vamos a tener B. Ya sea que A, B lo defina de manera colectiva, Es que- grupo, es como que valor no, público. Tú tienes que... Por ponerte un ejemplo más. En el caso de Ecuador no está yendo por el lado de causa-efecto, es por el lado de valores. Claro, pero Y es que tú no puedes medir, o sea, el valor solamente significa darle una importancia mayor a otro. O sea, no le estás dando, no puedes medir qué importancia le estás dando. La importancia depende del decisor y del debate público que se vaya por un lado o por el otro, porque si no, se genera un juego intelectual que se vuelve un círculo vicioso al final. Y eso en función también, no solo de la definición de eficacia de los tiempos políticos, va a afectar la manera en que se está construyendo esa cosa. Como ponerte un ejemplo. Tienes que hacer un Conrado, tienes que hacer minería a cielo abierto. Chévere. Eso tiene un problema. La minería a cielo abierto, todos sabemos de que ecológicamente es compleja, porque no hay una acción minera de rastro ecológico cero. No existe y nunca la va a haber. Pero, eso versus una curva de petróleo en Ecuador que está al borde de la caída libre, que eso es lo que pasa en cualquier explotación petrolera, implica que en algún momento tenemos que saltarnos a otro producto estrella, porque si no el país se vuelve, ahí se queda decir un El Salvador cualquiera, espero que nadie El Salvador, ¿verdad? Que vive de los productos del agro, y que vive de las commodities, y que eso no te da un producto fuerte para pelear internacionalmente. Estás hablando de sobrevivencia del Estado. Entonces te llegan esas situaciones límite, nuevamente, donde tienes que tomar una decisión, por más dura que sea, y para eso nosotros elegimos a nuestros representantes, porque a ellos les toca tomar las decisiones que nadie más quiere coger. Bajo tu mismo argumento, los países que están produciendo commodities ahorita son los que tienen mayor nivel de crecimiento contra los demás. Así es que tendrá cuidado con el argumento. Pero entonces, si no se argumenta de manera causal, o sea, yo digo para meternos al debate con la gente que nos argumenta así. O sea, si uno se mete deliberativamente a decir, optemos por A en vez de por B en la toma de decisiones, si los valores no pueden ser con una relación causal, entonces ¿cómo convencer bajo argumentos de valor? Pero es que yo creo que esto es una falacia, porque ya nadie se cree estos argumentos causales, yo creo. ¿No? Es decir, Las tesis de doctorado tienen que estar. Claro. Todos los profesores quieren una relación causal. sí, bueno, pero esto es otra cosa. Esto es que Claro, no, es en serio, pero la porque es... causalidad, pero la causalidad entre una política y una solución a un problema, yo creo que ya, es decir, Pues es la ciencia, ¿no? La ciencia lo que busca es eso, es establecer relaciones causales, ¿no? O sea, si pasa, no sé, o sea, eso es la ciencia, ¿no? Un poco. la ciencia es un método de acercarse a la realidad, pero... Y de asegurarte que si sucede, si pasa, entonces sucede B. Pero esto siempre y cuando puedas controlar muchas variables que no controlas. Por lo tanto, esto es un determinismo que no existe en la realidad, ¿no? Una cosa es que pueda uno hacer sus hipótesis, ¿no? Pero tal como entendía que lo planteabais, es que si yo no puedo explicar que haciendo esto conseguiré aquello,
pero parece que estás buscando la respuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo yo técnicamente justifico que esta es la mejor política? Te digo, no hace falta que lo justifiques técnicamente, digo que hay que justificarlo también en términos de contenido de la política. Es que yo busco esta situación de equilibrio, ¿no? Yo opto por, pues en el debate entre minería y medio ambiente, pues tenemos que buscar un punto de equilibrio. Y esta es una decisión política, no es una decisión técnica. Y esta, que puede tener informes técnicos, pero es una decisión política y depende de las apuestas que hagamos en el futuro. Y son apuestas, no son causalidades, ya veremos cómo van las cosas, ¿no? Fijaos que al final, no sé si está una frase también de Aristóteles, no sé si diga exactamente, pero hay alguna cosa que me lo recordaba, ¿no? Con la dificultad a veces de aceptar que es un poco de minería o es un poco de esto, un poco de lo otro, ¿no? Aristóteles decía que el ciudadano es aquel que es capaz de participar de la decisión pública, por lo tanto que no es un idiota, que por lo tanto interviene en la decisión colectiva y va al debate público y expresa su opinión sobre el equilibrio entre minería y medio ambiente, si queréis, pero que al mismo tiempo, como lo expresaba, es aquel que sabe participar en la decisión pública. Ahora se me la frase en la cabeza. O sea, aquel que participa en la decisión pública y después, no la recuerdo literalmente, bueno, y que después acepta es decir, la idea es que acepta, que participa y obedece en la decisión final, que es decisor, pero luego obedece la decisión, ¿no? Porque Aristóteles sabía que cualquier decisión iba a frustrar parte de nuestras expectativas. Y ciudadano es aquel que participa en la toma de decisiones, pero luego es capaz de entender que se tiene que aplicar una determinada decisión, le guste o no le guste. Por eso yo decía también una cosa que hemos olvidado y que nos da incluso vergüenza hablar de ellos, que la política es ejercicio de autoridad. Y esta autoridad no se basa en la mejor solución posible, sino en la opción que hemos tomado. Por eso yo decía, bueno, pues al final alguien, como no va a haber una solución ideal que arregle el tema de la minería y al mismo tiempo del medio ambiente, pues alguien tiene que tomar una decisión. Entonces, sí que es pertinente que esta decisión sea transparente, pública, discutida, pero luego que la tome. Y a ti te gustará más, a ti te gustará menos, pero si sois ciudadanos no solo habréis participado en el debate, sino que tendréis que asumir la decisión que tomáis. Y esto también es aceptar los límites, ¿no? O sea, aceptar los límites de cada uno. Ha habido cierto infantilismo en las políticas públicas, ¿eh? Nos han tratado como, ¿qué quieres? ¿Un caramelo? Bueno, pues un caramelo. Es que no nos hemos atrevido ni a decirles que de tantos caramelos nos van a caer los dientes. Pero no, es igual, cuando el niño quiere un caramelo, pues le damos otro caramelo. La política es decir que no también a las expectativas de la gente. Entonces, por lo tanto, cuando me refiero a límites, me refiero a esto. No sé si Bien. Bueno, yo he quedado dentro de un cuarto de hora con un amigo. Muchas gracias. No, yo creo que no sabía muy bien cómo funcionaba y seguro que ha sido excesivamente desordenado. No. Algunas cosas volveremos sobre ellas mañana y luego hay algunas que tampoco están muy pensadas. ¿Cómo? Bueno, como es una... ¿Con quién podrías explorar que bueno, aparece la información de que diriges el Instituto de Política Pública allá en Barcelona sin saber qué significa eso, solamente viendo, de manera en que podríamos exploras qué tipo de cosas podríamos ir haciendo en común, si tienes allá algo como no me refiero a recursos económicos, sino de
el intercambio de experiencia, de espacios y de cosas que ya ves, montamos esto como estudiantes, fue un logro que la institución, esta casa tan emblemática, abriera un espacio para los turistas y que hemos tenido hasta el momento pues todo el apoyo de Fernando de que se den, pero igual valía la pena que pues profesores como tú, que además de ser rupturistas, pues tienen esta parte de un espacio ahí en la universidad que está pues trabajando y que bueno, nos pudieras ahí facilitar algunas venas. Para continuar la discusión, porque lo que queremos es como